Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Jiménez González, estudiante de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y el día de hoy les compartiré el reto número 3, intervenciones en los primeros auxilios psicológicos del módulo Primeros Auxilios Psicológicos, quien asesora Brenda Guerrero Hernández, a 16 de julio del 2023. Para poder empezar a abordar las intervenciones en los primeros auxilios psicológicos, es muy importante conocer la definición de primeros auxilios psicológicos, qué es lo que comprende, para que nosotros podamos realizar esas intervenciones profesionales. Y se dice que los primeros auxilios psicológicos son esa fase inicial de tratamiento psicológico que pone en marcha a un profesional de psicología, del comportamiento humano o área afín que esté preparado con los conocimientos y herramientas necesarias, teóricas, metodológicas y prácticas. Esto para atender los problemas que pueda tener una persona, una familia o una comunidad que esté pasando o haya pasado recientemente por un episodio de angustia, de malestar psicológico o de cualquier tipo de trauma. Los primeros auxilios psicológicos son conocidos también como una intervención ante un evento de crisis, ya que se trata de un momento en el que el paciente se encuentra en vulnerabilidad, es decir, que está en riesgo y que el paciente requiere de una respuesta profesional de manera inmediata, de manera rápida, para poder prevenir secuelas. Y esa atención debe ser con calidad, con seguridad y muy eficaz. En fin, los primeros auxilios psicológicos son esas técnicas basadas en la evidencia destinadas a ayudar a otro tipo de población afectadas por un incidente que está muy crítico, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer como profesionales. ¿Cuáles son esas causas que dan origen a la aplicación de los primeros auxilios psicológicos? Existe un sinfín de causas, pero les voy a platicar cuáles son las principales causas, porque las personas pueden requerir, necesitar de una o de varias intervenciones de primeros auxilios psicológicos. Tenemos los casos de estrés, o las vivencias de situaciones estresantes, por supuesto, cualquier tipo de trauma, accidentes de todo tipo que nos conlleva desde una urgencia y una emergencia, rupturas amorosas, rupturas de pareja, rupturas de amistades, muertes de familiares, comunicación de enfermedades graves ante los familiares, amigos y personas cercanas a nosotros, dar esas noticias de tener una enfermedad maligna. Los factores económicos, por supuesto que también es una causa, ya que el factor económico nos conlleva a casos de estrés y por lo tanto el caso de estrés es una causa de la que las personas puedan requerir de una intervención de primeros auxilios. Nosotros, ¿de qué formas de contención y qué tipos de estrategia en los primeros auxilios nos va a servir para la estabilización de la situación en la que se encuentra el paciente? El día de hoy les traigo 5 formas de contención que se tiene que seguir de manera secuencial, de manera metódica, y hay que recabar esos datos súper importantes, como lo es la uno, escuchar y comunicar aceptación. Es decir, tener una comunicación efectiva con el usuario, de poder generar y transmitir esa confianza para poder escuchar y que la persona pueda expresarse de manera libre, de manera segura y de manera con confianza, ¿no? Al número 2, tenemos identificar esas necesidades y preocupaciones que el paciente, que el usuario se encuentra para que a partir de eso nosotros podamos crear nuestro plan de intervención para la estabilización. Tenemos la 3, que es analizar posibles soluciones. ¿Cómo vamos a analizar esas posibles soluciones? Y es que es muy claro, porque lo vamos a realizar a través de la respuesta humana, es decir, estar acorde a lo que el paciente siente, a lo que el paciente está presentando. Esas son las respuestas humanas en el que vamos a tener que trabajar en esa situación real, en ese momento. La número 4 son esas acciones concretas para tratar con la crisis. Debemos de intervenir de manera inmediata para evitar secuelas, por supuesto, y qué mejor hacerlo con calidad y seguridad, apegándonos a esas respuestas humanas que la persona está presentando. Y como número 5 le vamos a dar seguimiento al progreso, le vamos a dar seguimiento desde el primer paso, cómo nosotros fuimos desarrollando esos primeros auxilios psicológicos y si realmente le está sirviendo al usuario y si no, pues crear otras intervenciones, pero no se trata solo de crear por crear, sino que a través del razonamiento crítico, lógico, sistemático, sin omitir datos importantes, nosotros vamos a formular y crear y ejecutar esas intervenciones profesionales para ayudar ante esas crisis que el paciente se está presentando. Y existe la importancia de la recopilación de información de personas en crisis. La recabación de datos subjetivos y objetivos son muy importantes para los profesionales de la salud puedan generar acciones e intervenciones encaminadas al estado de salud que el paciente se está presentando, ya sea físico, social y mental, psicológico, ¿no? Lo subjetivo es lo que el paciente nos va a referir y lo objetivo es lo que nosotros como profesionales vamos a observar y que a partir de ello podamos crear esas intervenciones. Por eso es muy importante recabar esos datos ante las personas en situaciones de crisis. Y una de ellas es una comunicación efectiva, la comunicación asertiva, que se basa en actitud personal positiva a la hora de relacionarse con las demás personas que están en crisis y consiste en expresar las opiniones, las valoraciones, evitando descalificar datos importantes, reproches y enfrentamientos. La comunicación es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre personas en situaciones de crisis. La escucha empática nos sirve para tratar de
pero no solo de tratar de comprender, sino que nosotros como profesionales vamos a hacer algo para mejorar la situación en el que se está presentando la persona. Los sentimientos o emociones de una persona a través de las palabras, de los gestos, de la expresión corporal, respetando sus ideas. Así es, respetar sus ideas. Es decir, la seguridad cultural del paciente, que son una de las acciones para proporcionar seguridad en las instituciones de salud. Hay que respetar la cultura, las opiniones y los puntos de vista del paciente. ¿Cómo quiere ser tratado? ¿Cómo quiere que lo llamemos? ¿Qué intervenciones permite que nosotros podamos realizar y cuáles no? Y nosotros debemos apegarnos y respetar la cultura de seguridad del paciente. Eso es parte del trato humanizado, trato digno, y por lo tanto vamos a proporcionar calidad, seguridad, profesionalismo en nuestra atención profesional. Como bien, ya sabemos que son los primeros auxilios psicológicos, son esas herramientas anticrisis que el paciente está presentando y que nosotros podamos ayudarlos a hacer frente y que lo podamos estabilizar, que lo podamos tranquilizar. Y les comparto las referencias en el que yo pude obtener esos datos importantes para que puedan profundizar estos temas y poder prepararnos para poder brindar esos primeros auxilios psicológicos como profesionales. Muchísimas gracias.